Gracias. Buenos días, muchachos. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que habíamos visto respecto a la cuantificación de las variables que influyen dentro del cálculo de un circuito eléctrico basado principalmente en el cálculo del voltaje, de la intensidad y de la resistencia eléctrica. Antes que nos enfoquemos a ver lo que nos corresponde ver, es importante recordar algunas de las reglas que permiten desarrollar nuestra sala sin tantas interrupciones. Para eso, importante recordar algunas de las reglas, bueno, sin antes mencionar la importancia de mantener las reglas higiénicas para poder salir pronto de esta pandemia, y las reglas que delimitan nuestra sala, ¿sí? En donde se les solicita mantener sus micrófonos apagados, encender sus cámaras principalmente para visualizar el trabajo que van desarrollando, ingresar a la clase con audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para que nosotros podamos saber y tener claro quiénes son los asistentes a la sala. El chat solamente darle una utilidad en función de desarrollar preguntas vinculantes a la clase, y por favor no rayar la pantalla si es que no se la autoriza. Para poder cuantificar y ordenarnos en nuestro número de clase, nos encontramos en la clase 35 hoy, viernes 4 de septiembre. ¿Sí? Clase 35. Y en esta clase vamos a ver por última vez esto que ya les debe ser muy familiar en relación a los componentes o las características de los circuitos eléctricos, en relación a la resistencia, la intensidad y el voltaje. Por lo tanto, como desafío, hoy vamos a nuevamente a trabajar en el cálculo de la resistencia, intensidad y voltaje dentro de los circuitos eléctricos. Bien. Necesito, muchachos, que de los 5 estudiantes que hay aquí en la sala, importante que, ya, ahora un poquito más, que quede bien claro, chiquillos, respecto al cálculo. Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Que les quede bien claro el cálculo de estas características eléctricas. Ok, para recordar un poquito, hablábamos que George Ohm estudió la relación entre estas tres características de la electricidad. Estudió la relación que existía entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de la corriente. ¿Ya? Estas tres características que circulan por un circuito eléctrico, Ohm lo estableció en la siguiente relación, en la siguiente fórmula, en donde él dice que con este triángulo nosotros podemos calcular, con esta fórmula, podemos calcular el voltaje representado con la V, la resistencia representada con la R y la intensidad de la corriente eléctrica representada con la I. ¿Hay alguna duda hasta el momento de esto? ¿No? Nosotros en la clase pasada hacíamos, si yo quiero sacar intensidad, quiero calcular la intensidad, la fórmula me dice que debo dividir voltaje por resistencia. Si yo quiero sacar resistencia, la fórmula me dice que tengo que dividir voltaje por intensidad. Si yo quiero sacar voltaje, la fórmula me dice que tengo que multiplicar la intensidad por la resistencia. Y eso nosotros lo llevamos a ejercicios matemáticos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy día, el cálculo a través de ejercicios matemáticos. Por lo tanto, esta relación de estas tres características del voltaje, de la intensidad y de la resistencia nos van a permitir entregar magnitudes, entregar números con respecto a estas tres variables del circuito eléctrico. Y ahí tenemos las fórmulas. Si yo voy a obtener voltaje, miren ahí, voltaje, la V de color celeste, me dice la fórmula que tengo que multiplicar la resistencia por la intensidad. Déjenme rayar aquí un poquito para que nos quede un poquito más claro. Aquí, cuando es eso, atención con el triángulo. Si voy a sacar voltaje, necesito obtener esto. ¿Qué tengo que hacer con la intensidad y la resistencia?
multiplicar. Ahí está la fórmula. Si quiero sacar intensidad, esto. Si quiero sacar intensidad, ¿qué está haciendo el voltaje con la resistencia? ¿Están multiplicando o se están dividiendo? Muchachos. ¿Está dividiendo el voltaje con la resistencia? En el chat me lo pueden escribir, por favor. ¿No? ¿Qué operación matemática está haciendo el voltaje con la resistencia? Dividiendo, gracias Estrellita, gracias Estrella. Está dividiendo. Entonces, para calcular intensidad, nosotros debemos dividir el voltaje por la resistencia. ¿Por qué es importante aprenderse la fórmula? Porque los datos nosotros los vamos a tener en el ejercicio. Los datos los vamos a tener, por eso es que es importante saber qué tenemos que hacer con esos datos, que es lo que estamos explicando ahora. Y para sacar resistencia, fíjense, para obtener la R, ¿qué está haciendo el voltaje con la intensidad? ¿Están multiplicando o están dividiendo? ¿Qué está haciendo el voltaje con la intensidad? ¿Se está multiplicando o se está dividiendo para obtener resistencia? Dividiendo. Gracias, Estrella. Gracias, Estrella. Por lo tanto, con este triángulo nosotros podemos obtener, muchachos, cualquier cálculo de las características de las variables de los circuitos eléctricos. Llevémoslo a ejercicio. Y hablábamos de la proporcionalidad, cuando son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Ok, ¿qué es lo que necesito? Miren, lean esas 3 oraciones y ustedes aquí van a poner lo que creen. Por lo tanto, solamente van a escribir la respuesta en su cuaderno, no la pregunta. ¿Ya? ¿Qué vamos a responder? Si es mayor o menor. Si el voltaje permanece constante, o sea, yo tengo un voltaje de 9 volts en una batería y lo mantengo constante, no lo voy a modificar. Mientras menor sea la resistencia, ¿cómo va a ser la intensidad? ¿Mayor o menor? Escriba, después lo corregimos, da lo mismo si está mal. Ponga 1 si es mayor o menor. Cuando el voltaje lo entrega la fuente de energía, la mantengo constante y disminuyo la resistencia, ¿cómo será la intensidad? ¿Mayor o menor? ¿Respondió? ¿Sí? Ok. ¿Quién de aquí cree que es mayor? Todos los que pongan en el chat van a escribir, todos los que crean que es mayor, que aumenta. Necesito, chiquillos, que lo escriban, ni siquiera les estoy pidiendo que escriban tanto en el cuaderno. Así que, por favor, Xiomara, Rosángel, Martín, Christopher, Constanza, necesito que escriban, chiquillos, aquí. Mayor o menor, da lo mismo si nos equivocamos, da lo mismo. Atención, lean bien, si el voltaje permanece constante, yo no estoy cambiando la cantidad de electricidad, ¿ya? El voltaje yo lo mantengo constante. Lo que disminuyo es la resistencia, o sea, esa resistencia que me va a absorber este voltaje es menos, la estoy disminuyendo. ¿Qué va a pasar con la intensidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Es posible que puedan escribir en el chat? ¿Qué creen que es lo que va a pasar? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? La Connie dice que va a disminuir. Gracias, Constanza. Un alumno de 7. ¿Cuál es el pensamiento de Christopher, de Ivania, de Martín, de Rosángel? ¿Disminuye? ¿Aumenta? ¿No? Ok. Ok. Da igual, no los voy a obligar. Si no quieren participar, está bien. Bien, bien. Connie, yo me voy a quedar con tu idea. Ya tú dijiste que era menor. Me voy a quedar con tu idea. En la parte 2, si la intensidad permanece constante, o sea, este flujo de electricidad es constante,
y lo que yo voy a disminuir es la resistencia. ¿Qué va a pasar con el voltaje? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Solo ponga eso, aumenta, disminuye. Y lo mismo vamos a hacer con el ejercicio 3. Como no responde, me imagino que lo deben tener sumamente claro. Agradezco a la Constancia y a la Estrellita por responderme, por respeto. Los demás, no sé, quizás deben estar durmiendo ahí en la sábana. Pero también se entiende, también. Tranquilo, no hay problema. Entonces, miren las respuestas. Si el voltaje permanece constante, mientras menor sea la resistencia, o sea, mientras menos absorba este flujo de electricidad, la intensidad va a ser mayor. Va a pasar por ahí mucha mayor cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque la resistencia que presenta el objeto a este flujo de electricidad es menor. Si yo aumentase la resistencia, yo aumento la resistencia, la intensidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque todo ese flujo va a pasar a esta resistencia, a este flujo. ¿Ya? Ah, ahí está el error, pues sí. Pero ahora yo creo que te des cuenta de eso, del flujo, de que hagamos esa analogía que hacíamos en las clases anteriores con el agua. Ah, ok. Bien, bien. Entonces, miren, si la intensidad de la corriente permanece constante, mientras menor sea la resistencia, menor va a ser el voltaje. ¿Por qué? Porque le estoy quitando electrones, entonces el voltaje va a disminuirse. Menor la resistencia, menor es el voltaje. Si la resistencia se mantiene constante, mientras menor sea la intensidad, menor es el voltaje. Esto que nosotros lo estamos viendo de manera conceptual, lo vamos a llevar ahora aplicado a esta ley de Ohm. Quiero ver algo. La clase anterior. ¿Qué nos piden, muchachos? ¿Qué nos piden calcular en este circuito? ¿Qué nos están pidiendo calcular en este circuito? ¿Cuál de las tres variables de los circuitos nos piden calcular acá? ¿Nos están pidiendo calcular intensidad? ¿Nos están pidiendo calcular voltaje? ¿O nos están pidiendo calcular resistencia? ¿Qué nos están pidiendo calcular? La resistencia. Perfecto, Connie. Ahí lo dice, mira. ¿Cuál es la resistencia? Eso nos están pidiendo calcular. ¿Cuál era la fórmula, si nos vamos a la ley de Ohm, al triángulo, para calcular resistencia? ¿Qué tengo que hacer con las otras dos variables? Para calcular resistencia, ¿qué tengo que hacer con las otras dos variables? Dividirlas. Dividirlas. Por lo tanto, fíjense, tenemos el dato del voltio. Sabemos que el voltaje lo tenemos que dividir con la intensidad, con los amperajes. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos los dos datos, los volts y la intensidad expresada en amperes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como bien nos decía su compañera, dividir, y ahí está. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí abajito para sacar resistencia, en donde tenemos que dividir el voltaje y la intensidad, que está representada en 1,5 volts y en 0,3 amperes. Si yo divido esto, la respuesta, la resistencia que se calcula en Ohm, ahí está, resistencia calculada en Ohm, y eso es muy importante, miren, volt, ahí está, la V, voltaje, los volts se van a representar con esa V, el voltaje. La intensidad se va a representar con amperes, esa es la intensidad, se representa con amperes. ¿Sí? Amperes. Ahí están los amperes, miren, ahí están. Y la resistencia se va a representar con los ohm, que están ahí. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en la intensidad 0,3 amperes, lo que me piden es calcular resistencia, y la resistencia se representa con los ohm, con esa simbología, con los ohm. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es hacer la operación matemática. 1,5 volts dividido en 0,3 amperes.
¿Cuál es la respuesta? 5 ohm. Esa es la resistencia de este circuito eléctrico. ¿Sí? Necesito, por favor, que lo copien. Creo que lo habíamos hecho esto ayer, ¿cierto? O sea, en la clase pasada, ¿cierto? Lo habíamos hecho. Bien. Quien no lo tenga, es importante escribirlo en su cuaderno. Quien lo tiene, quiero que se preocupe en determinar las unidades de medida. Si nos piden calcular resistencia, siempre tenemos que terminar en ohm. ¿Ya? Si nos piden calcular voltaje, siempre tiene que terminar en volt. Si nos piden calcular intensidad, siempre tiene que terminar en amperes. Ok, entonces vamos a borrar para ver el cálculo de otro ejercicio. Bien. Actividad 2, vamos a aplicar ahora la ley de Ohm. ¿Qué nos piden calcular aquí en este ejercicio? ¿Alguien me podría identificar? Veamos los datos primero, miren. Aquí tenemos los datos. 25 volts. Y tenemos que esta ampolleta tiene como resistencia 15 ohm. ¿Qué nos piden calcular? ¿Alguien me podría responder eso? La intensidad, perfecto, Estrella. ¿Y qué tenemos que hacer para calcular la intensidad? Según la ley de Ohm, el triangulito. ¿Cómo es la fórmula para calcular intensidad? ¿Cómo calculo intensidad? ¿Qué tengo que hacer para calcular intensidad? Dividir los volts por la resistencia. Perfecto. Entonces, ahí está. Tenemos los datos. 25 volts, 15 ohm. Según la ley de Ohm, que es el triángulo que nosotros vimos, para calcular intensidad, como bien nos decía Estrellita, tenemos que dividir el voltaje por la resistencia. Transformo los datos y me da como una intensidad de 1,6 periódico amperes. Y ahí está el cálculo de la intensidad. Por lo tanto, este triángulo de las fórmulas de ley de Ohm nos va a permitir calcular cualquiera de las características de los circuitos eléctricos. Necesito que lo copien, por favor. También nosotros creo que lo habíamos visto ayer. Ya que no lo tenga, es importante tenerlo. Bien. Ok. Entonces vamos a borrar los datos. Ojo que su trabajo, chiquillo, consiste solamente en... Por eso que para mí es sumamente importante detenerme. Y quizás para usted va a sonar latero de volver a revisar los profes, pero si ya lo vimos. Sí, pero es que yo no, como en el curso me responden 2 o 3, yo no sé si todos los demás tienen alguna duda con esto. Entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cumplir con hacer una clase extra para esto. Entonces, profe, pero es que yo no entendí. Perfecto, revise la clase 35. Ahí hicimos una clase extra para eso. Yo no me voy a dar el tiempo de detener y volver a explicar esto. Lo vimos en la clase 35, 34, 33. Por lo tanto, después su trabajo va a tener que revisarlo de manera solo, individual, sin tener la posibilidad de poder responder preguntas o inquietudes, porque no la hacen cuando desarrollen la clase. ¿Ya? Entonces a mí, yo lo que hago es cumplir con mi trabajo, que es entregar el contenido, repasarlo, verlo de una manera, de dos maneras, verlo una vez, 2 veces, 3 veces si es necesario, pero no 5, ni 6, ni 10. ¿Ya? Ok. Y finalmente, vamos a calcular, habíamos visto esto que lo vamos a pasar rapidísimo, pero esto quiero que se fijen, porque esto es lo que nosotros vamos a calcular. Miren, ahí hay cierta intensidad. Aquí hay cierta intensidad en este circuito en serie. Hay cierta intensidad que es de 1 amperes, pero esa intensidad va a pasar por una resistencia, el cual va a ocupar esa intensidad y va a entregar ya no 1 amper, fíjense que ya perdió el color, por llamarlo de alguna manera. Eso significa que perdió energía. Por lo tanto, a esta segunda resistencia ya no le van a llegar el amper completo, le va a llegar menos.
Esto es lo que pasa en los circuitos en serie. Por eso es que podemos ver una primera resistencia con mucha luz y después hacia atrás las otras ampolletitas con menos luz. ¿Y por qué eso? Porque le llega menos amperaje. A diferencia de los Profe, circuitos en paralelo. Sí, lo escucho. perdón que no moleste, pero el Nico está diciendo si le pueden... Profesor, ¿puede permitirle el ingreso a Nicolás, por favor? Gracias, ¿Está Cris. ok? Gracias. Gracias, muchachos. Hay ingreso. Gracias. Entonces hablábamos que este es el circuito en serie en donde el amperaje va a ir distribuyéndose respecto a la resistencia que presentan ciertos objetos. Porque aquí yo puedo poner una ampolleta, puedo poner un motor, lo que sea, cualquier resistencia. Y ambos van a capturar la intensidad del circuito, pero la van a ir disminuyendo. ¿Ya? Que va a pasar todo lo contrario, fíjense, con los paralelos. Salió 4 amperes, como las resistencias son 2, ese amperaje se va a dividir en estas dos resistencias. Y quiero que se fijen en eso. Miren, la fuente de energía salen 4 amperes, como las resistencias son 2, esos 4 amperes se van a dividir 2 amperes para esa resistencia, 2 amperes para esta resistencia. Y se va a perder la intensidad y se va a continuar el circuito. Entre el circuito en serie y el paralelo es que el gasto de amperaje se distribuye según las resistencias. Si esto fuera un circuito en serie, la primera resistencia se llevaría todo el amperaje y lo que sobre seguiría en el circuito y lo utilizaría en la otra resistencia. Pero en este caso, la intensidad en amperes se va a distribuir de manera equitativa. ¿Se entiende la diferencia, cierto? ¿Se entiende la diferencia, muchachos? Perfecto. Gracias, Estrella. Gracias, Rosángel. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Esto nosotros podríamos identificarlo solamente de manera conceptual, pero como el objetivo de la clase es calcular, tenemos que llevarlo a ejercicios. ¿Ya? Hablábamos de la diferencia de los circuitos en serie. Esto lo vimos también en la clase 34. Y yo lo quiero llevar ahora a este cálculo matemático. Necesito que copien eso, por favor. Copien este esquema. ¿Ya? Cópienlo, por favor. Por favor, la manera en que nosotros debemos sumar las resistencias para saber el cálculo final de las resistencias de un circuito. Esto significa que yo, por ejemplo, en un circuito en mi casa, voy a poner todas las resistencias, el refrigerador, el computador, la televisión, y voy a ver cuánto resiste mi circuito en relación al flujo de electricidad. Necesito que copien ambos esquemas.
¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Parece que me había ido. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Gracias, gracias. Que es un problema del audio. Bien, entonces ya con este esquema nosotros podemos, chiquillos, diferenciar cómo debemos calcular las resistencias en los diferentes circuitos. Y por favor, quiero que se fijen, en el circuito en serie, las resistencias nosotros las vamos a sumar de manera lineal. ¿Por qué? Porque cada una de estas resistencias suman una resistencia equivalente. ¿Qué se refiere a la resistencia equivalente? La resistencia total de los artefactos en un circuito eléctrico. A diferencia de los paralelos, que fíjense cómo se suma. ¿Ya? Ahora, claramente este 1 va a cambiar por la intensidad que tengan las resistencias. Pero la manera en que se suma es fraccionaria. ¿Por qué? Porque cada uno de estos corresponde a una resistencia por separado que está acá. Entonces yo no puedo sumarlas de manera lineal, a diferencia de esto, miren. Aquí sí hay una línea, el circuito y el flujo pasa por una línea, pero acá se distribuye de manera fraccionaria. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que sumarlo de esta manera, utilizando esto. ¿Sí? Claramente, la cantidad de resistencia, yo puedo sumar R más 33, va a depender de la cantidad de resistencias que estén dentro del circuito. ¿Sí? Aquí hay 3, pero podrían haber muchos más, muchos más. Podría haber 2, una también, 2, no sé, 100. Entonces va a depender mucho de cómo estén distribuidos las resistencias dentro de un circuito. ¿Se entiende la diferencia entre el serie y el paralelo? ¿Cómo se debe sumar? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Ok, bien, 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 perfecto. Entonces, llevémoslo a un ejercicio. Necesitamos calcular la resistencia equivalente de este siguiente circuito. Primero, ¿qué tipo de circuito es? ¿En serie o paralelo? En serie. Perfecto, gracias. Chiquillos, les sugiero que participen y que aclaremos todas las dudas porque de esto se va a tratar nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros vamos a tener que entregar. ¿Ya? En serie. Por lo tanto, la suma tiene que ser total. Se determina el tipo de circuito. Sabemos que es en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la resistencia 1, esta, más la resistencia 2. Y nos dicen que resistencia 1 tiene 6 ohm. Por favor, haga el circuito y vaya haciendo los datos. Vamos haciendo lo mismo, yo también lo voy a hacer aquí. Entonces la resistencia 1 tiene 6 ohm y la resistencia 2 tiene 12 ohm. ¿Qué es lo que me piden hacer? Sumar la resistencia 1 más la resistencia 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito es de 18 ohm. Muy simple, muy fácil. Por eso que es importante primero identificar el tipo de circuito, eso es lo primero, y después ver la resistencia equivalente si tiene que ser lineal o fraccionaria. Y eso va a depender del tipo de circuito. Y luego solamente hacemos la operación matemática. ¿Se entendió este ejercicio? Necesito que lo hagan, por favor. Déjenme marcarle para que lo sí. vean. ¿Sí? Necesito, muchachos, que copien el ejercicio, principalmente el diagrama, esto, el circuito, la fórmula, la respuesta y la respuesta final en home, siempre poniendo unidades de medida. Bien, ¿podemos avanzar o aún están escribiendo? Les voy a dar un par de minutos más para que escriban ahí y lo hagan bien. Voy a borrar, sí, para que no se vea tan desordenado.
Pero si se dan cuenta, no es nada de lo que no hemos visto. Lo que pasa es que tenemos que ordenarnos, saber qué es lo que estamos calculando. ¿Ya? Ok, ejercicio 2. Atención. ¿Qué tipo de circuito es? Paralelo. Paralelo, perfecto. Por lo tanto, sabemos que no podemos hacer una suma lineal, sino que tiene que ser fraccionaria. Gracias, Cris. Y ahí está, lo mismo. Vamos a hacer el circuito. Vamos a hacer el circuito. Vamos a poner los datos. Nos dicen que mi resistencia 1 es de 6 ohm, igual que la otra. Y que mi resistencia 2 es de 12 ohm. Fíjense que no cambian las unidades. Siguen siendo lo mismo. Pero la manera en que yo tengo que calcularlo es diferente, no es lineal. Por lo tanto, esta suma fraccionaria, que ustedes ya lo conocen, nos va a dar como resultado que aquí vamos a poner la resistencia equivalente es igual a 1/6, porque esa es la unidad de medida de ahí, de la resistencia 1, miren, resistencia 1, más 1, que es 12, que corresponde a la resistencia 2. Usted hace la suma fraccionaria, y la resistencia equivalente va a dar 1/4, que es lo mismo que decir 4 ohm. Y ahí tenemos la resistencia de este circuito. La única dificultad acá es si usted no sabe sumar por fracciones, pero eso ya es materia de quinto, de sexto básico, que usted lo ve en matemática. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es solamente aplicar. ¿Suma fraccionaria es difícil, chiquillos? ¿No suma por fracciones? Yo recuerdo que incluso lo vimos hasta con el profe Mauricio. Recuerdo haber estado partícipe en una de esas clases. Es eso. Esa es la dificultad que tiene el circuito paralelo. Sumar en fracciones. Esa es la dificultad. ¿Y por qué tiene que ser en fracciones? Porque cada resistencia contiene, o más bien posibilita el flujo de manera fraccionada. Esto es lo que a nosotros nos permite prender la luz en la cocina y tener encendida nuestra televisión en la pieza. Ambos tienen diferentes resistencias. Resisten diferente a este flujo de electricidad, pero son parte de un mismo circuito. Son parte de un mismo circuito. Entonces es importante calcularlo para poder saber cuál es la intensidad, cuál es el voltaje que puedo yo utilizar y que me va a resistir ese artefacto. Porque si usted me dice, profe, ya mi resistencia, mi circuito es de 4 ohm, ¿qué pasa si yo le triplico el voltaje o le triplico la intensidad? Ya la resistencia va a ser diferente. Ya no van a poder resistir tanta capacidad. ¿Ya? Por eso es que es importante conocer estas características. ¿Se entiende el paralelo, cierto? ¿Se entiende el paralelo? ¿Sí? O sí, no lo sé si me están respondiendo no se entiende o sí se entiende, no lo sé. ¿Connie no lo entendió? Ah, sí se entiende. ¿Sí? Ok. Ok. Profe, ¿Sí, Nico? yo no entendí cómo hacer la división en la parte de abajo porque lo intenté hacer y me dio otro número. Ya, pero Nico, espérame. Tú sabes que para poder obtener esto hay que tener un mínimo común divisor y todos esos pasos de la suma fraccionaria, ¿cierto? Porque no hay llegar y sumar. Eso lo tendría que hacer en un circuito en serie. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjate que acá lo que hizo es que empezó a disminuir producto de la suma. El mínimo común ahí entre 6 y 12 es 12. Y luego hacemos la suma fraccionaria.
que finalmente nos va a dar un cuarto. Un cuarto, ¿sí? Y ese cuarto es lo mismo que decir 4 ohm. La única diferencia, Nico, del circuito paralelo con los circuitos en serie es la manera en que yo voy a sumar. Mira, el circuito en serie es lineal. Eso creo que te fijé aquí, lineal. Lo voy a llevar al ejemplo que le dimos acá. O sea, aquí yo puedo sumar R1 más R2 más R3 y me va a dar la respuesta equivalente. Pero acá tengo que decir, este es uno, este es otro, este es otro. Por lo tanto, la resistencia 1 es diferente a la resistencia 2 y es diferente a la resistencia 3. Por lo tanto, aquí yo no los puedo sumar de manera lineal. Yo no puedo decir, son 3, no sé si... Imaginémonos que aquí eran 2, 2 y 2. Son 3 sextos. No, porque no podría sumar de manera lineal. ¿Ya? Sino que tengo que sumarlo de manera fraccionaria, que vuelvo a repetir, es un contenido de matemática que ustedes lo trabajaron en quinto, sexto, creo. ¿Ya? Y que se vincula principalmente a obtener el mínimo común divisor, a poder calcular, a ver cuántas veces cabe ese número dentro de esa misma cifra. ¿Ya? Eso solamente quiero que diferencien, chiquillos, la manera en que yo voy a calcular la resistencia equivalente en los circuitos en serie y en paralelo. Ok, ahora sí ya se viene un poco más difícil. Necesito que calculen este que se nota más. Necesito que calculen la intensidad de la corriente en este circuito. Intensidad de la corriente. Fíjense que tenemos los datos, tenemos el voltaje, tenemos los ohm. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es un circuito en serie, fíjense, es un circuito en serie, podemos sumarlo de manera lineal. Y vamos a sumar los ohm. 10, ahí está, la primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia, cuarta resistencia, quinta resistencia. ¿Qué es lo que hago? Sumo todas las resistencias, me dio 45 ohm, esa es la resistencia, pero lo que me piden es calcular la intensidad. Por lo tanto, para calcular la intensidad, yo tengo que dividir el voltaje por los ohm. Voltaje me lo está dando. Voltaje 1, 90 volts, me lo están dando ese dato. La resistencia va a ser producto de la suma de todo esto, que me dio 45 ohm. Y como la fórmula es dividir voltaje por los ohm, nos va a dar 2 amperes. Por lo tanto, por este circuito viajan 2 amperes. Esa es la intensidad de este circuito. Vuelvo a repetir, muy importante, la fórmula. Con la fórmula nosotros podemos obtener todo esto. Todo esto. Bien, necesito entonces que copien, por favor, esto y el circuito. Déjenme marcarlo para que lo tengan claro. Y creo que con esto ya estamos finalizando. Esas dos cosas, por favor. Importante los datos. Aquí nos están dando los datos. El voltaje, nos están dando la resistencia. Ahí, la resistencia total. Tenemos que calcular la resistencia total. No podemos dejar una fuera. Y ahí tenemos los dos datos. La resistencia equivalente, los 45 ohm. Los voltajes, lo tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos que calcular la intensidad. Y para calcular intensidad, nosotros tenemos que dividir el voltaje por la resistencia. Esa es la fórmula. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Chiquillos, es esto. Yo en el trabajo les voy a poner este tipo de circuito. Bueno, claramente este no, pero parecidos.
Y ustedes van a tener que calcular. Eso, de eso se trata el trabajo. Son 6, 7 ejercicios. Bien. Entonces, finalmente, para finalizar, este circuito, que les voy a pedir que le saquen una foto, que es el último cuadro que vamos a hacer con respecto a los circuitos en serie en paralelo, ¿ya? Para poder calcular, por ejemplo, la intensidad, el voltaje y la resistencia. Creo que esto lo habíamos hecho la clase anterior, ¿o no? ¿Me pueden recordar eso, chiquillos? Creo que eso lo había mostrado. No, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Me escuchan? Sí, ¿Profe? ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, pensé que me había salido, ¿no? ¿No? ¿Está ahí? Ah, ok, ok. Bien, entonces necesito, muchachos, que escriban este cuadro. Yo no sé si... Con esto No vamos a está finalizar. compartiendo, profe. Ah, ok, ok, ok. Déjeme modificar esto. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, profesor. Ahí sí. Entonces, les pedía yo que este cuadro lo hiciéramos para que nos sirva. Sí, sí, creo que lo habíamos hecho, Estrellita. Pero esto les va a servir, chiquillo, para poder hacer un resumen. O sea, si me piden calcular voltaje, mira, el voltaje se suma así en un serie. El voltaje se suma así en un paralelo. A eso creo que se identifique. Perfecto. Bueno, ahí está el simulador que lo vamos a trabajar ya la próxima clase para el cálculo. Va a ser una clase solamente de eso. ¿Me pueden ayudar a responder algunas de estas preguntas para poder finalizar? ¿Aprendieron qué fue lo que no conocíamos? ¿Sí? Aprendí a cómo hacer yo la sumatoria de circuitos paralelos y de serie. Bien, Nico. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más? Yo aprendí a hacer la suma de los circuitos paralelos, que no me la sabía. Bien, La otra sí me la perfecto. sabía. Perfecto, Cris. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Les voy a... lo más seguro es que sea, chiquillos, como una guía de trabajo esta nota, así que eh, voy a mandárselas por sus correos. Ahí lo vamos a conversar la próxima clase, de cómo lo vamos a presentar, porque quiero que lleguemos a un consenso, ¿ya? No quiero yo imponerles un trabajo, sino que veamos Tengo 3 opciones que las vamos a conversar y vamos a llegar a de qué manera quieren ustedes presentar este trabajo, ¿ya? Eso. Ha sido un gusto. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, profesor. Dejo ahí los micrófonos abiertos para que ¿Todo bien, no se profesor? ¿Todo bien? Perfecto. Tengan un excelente fin de semana. Eso, me sumo a, Profe, a los deseos. Sí, Nico, lo escucho. yo tengo una duda sobre eso del correo que dijeron que me habían mandado, que no, a mí no me ha llegado nada ¿En de tu eso. correo institucional, Nico? Es que yo tengo mis correos, pero no tengo ningún correo institucional que Es haya que, visto. Nico, es que todos tienen, eso se lo creó la escuela. Tu correo institucional es tu primer nombre y tus 2 apellidos, @escuelasantodomingo.cl. La escuela le creó a todos un correo. Lo Ah, vimos, ya, lo gracias. vimos en, lo vimos en consejo igual, Nico, y la contraseña de ese correo para que tú después la puedas cambiar es tu root sin el último dígito. Y después tú la cambias y te quedas con ese correo con la contraseña que tú quieras. Ya, ok, gracias, ¿Ya? profe. Ok. Bien, muchachos, entonces me sumo a los deseos del tío Osvaldo, que tengan un muy buen término de semana y nos vemos ya en unas 3 semanas más, pues. Así que aprovechen de enviar los trabajos que tienen pendientes, pónganse al día, chiquillos, e infórmense, porque ahora se piensa que existe la promoción automática y no es así, ¿ya? Así que infórmense. ¿Ya? Hay algo que tenemos que dejar registro nosotros de que participó en el octavo, y hay alumnos que no han entregado absolutamente nada durante todo el año, ya y ni siquiera sabemos si están, no sabemos ninguna información, y, y es importante que ustedes que asisten a clases, chiquillos, demuestren con el esfuerzo que hacen sus familias detrás de entregar por lo menos algunos de los trabajos que se les piden. Eso, que tengan buen fin de semana y nos vemos pronto. Que estén bien, cuídense.